Mil gracias, doctor Manuel Antonio Merchán. A continuación, como lo ha enunciado el señor ponente, presentaré un resumen del texto que contiene el salvamento parcial de mi voto en 412 páginas. Manifiesto que con sumo respeto expreso el salvamento de voto a la decisión de la sala mayoritaria. Estoy conforme frente a la no declaratoria de la nulidad y a la negativa de excluir la interceptación de Diego Cadena. Y frente a los demás aspectos, considero que la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de esta ciudad el 1 de agosto de 2025, debió confirmarse en su totalidad. Como quiera que del estudio de las pruebas introducidas en el juicio oral y público, se evidencia que la conducta del procesado Álvaro Uribe Vélez se subsumen los tipos penales de soborno en la actuación penal y fraude procesal, bajo el título de imputación de determinador, por lo que se trata de una conducta típicamente antijurídica que se realizó con culpabilidad. Es mi posición, contrario a lo resuelto en la decisión de la que me aparto, y la que la catalogó como atípica. En primer lugar, me referiré a las razones que me llevan a apartarme de la decisión que adoptó la sala respecto a la solicitud de exclusión planteada por los recurrentes y de cara a la interceptación del abonado celular de Álvaro Uribe Vélez. En un segundo aparte, expondré los motivos que me llevaron a disentir de la tipicidad de la conducta que se decantó respecto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, para en un tercer momento plantear mi posición frente al por qué considero que la única decisión posible era confirmar la sentencia condenatoria de la instancia. Sobre la vigilancia magnetofónica, en primer lugar, del abonado celular del procesado, la mayoría concluyó que los contenidos telefónicos vinculados con Álvaro Uribe Vélez provenían de una obtención ilícita, porque según se afirmó, la Fiscalía no demostró una vía alternativa lícita que condujera a esa prueba. Y con ese presupuesto tuvo por innecesario examinar la eventual interrupción de la medida, la doctrina del hallazgo imprevisto, el descubrimiento inevitable o la inviolabilidad de las comunicaciones abogado-cliente. A partir de esa premisa excluyó varios registros, que en mi criterio es equivocado, pues a partir de la norma constitucional, de la ley y del precedente aplicable a este tipo de decisiones. Para sustentar mi disenso, parto de la cláusula de exclusión y de la distinción entre prueba ilícita y prueba ilegal. La primera surge cuando la obtención vulnera derechos fundamentales. La segunda aparece cuando se quebrantan requisitos legales esenciales en la producción, en la práctica o en su aducción. Ambas generan exclusión, desde luego, aunque la ilegalidad exige valorar lo esencial del requisito omitido y su impacto real en el debido proceso, pues una formalidad insustancial no autoriza la marginación del medio. Además, la solicitud de exclusión impone cargas claras: identificar la prueba viciada, precisar el derecho comprometido, describir la infracción y explicar el nexo causal. En el caso, no se acreditó el vicio de esa entidad, ni se satisfizo ese estándar de postulación. La defensa no individualizó con precisión la providencia o el acto material que habría introducido tal defecto. No señaló cuál derecho fundamental resultó lesionado, ni la faceta concreta comprometida. Omitió, por el contrario, demostrar el enlace causal entre la supuesta irregularidad y los contenidos que pretende suprimir. No probó
fabricación de fuentes, manipulación de soportes, inducción dolosa a los investigadores o irregularidad esencial en la autorización judicial. Tampoco mostró que el control de legalidad hubiera sido aparente o que el alcance de la medida desborda lo autorizado. Sin ese soporte, no era posible predicar ilicitud constitucional ni legal como proyección excluyente. De otra parte, la interceptación se ordenó bajo la Ley 600 de 2000 por una autoridad competente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, quien verificó la legalidad, la competencia funcional y los principios de necesidad y proporcionalidad. De manera que ya esa sala negó la exclusión y mantuvo la decisión. En cambio, el cambio de competencia no invalidó lo actuado. Rige aquí el principio de conservación y eficacia y validez de las decisiones judiciales que impone la incorporación de ese material al debate probatorio y su valoración con las reglas del juicio. Así las cosas, correspondía admitir esa interceptación de comunicaciones y definir su mérito suasorio dentro de la valoración conjunta de la prueba. La interceptación en vigencia de la Ley 600 de 2000 se regula en el artículo o se consolida, se contiene en el artículo 301 de esa ley. Y en esa medida, así se ordenó dentro del radicado 51699, seguido contra el entonces representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, por hechos conocidos como el cartel de la toga. Y ese precepto autoriza a la autoridad judicial a ordenar por escrito y con reserva las grabaciones magnetofónicas de comunicaciones que usan el espectro electromagnético, con el objeto de buscar pruebas y trasladar al expediente lo que interesa al proceso, sin intervención del juez de control de garantías, porque ese sistema mixto no lo preveía, o no lo prevé aún, pues, en la actividad de la sala de instrucción. Bajo ese marco, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia actuó como autoridad competente con motivación y control interno. El abonado que luego se asoció a Álvaro Uribe Vélez figuraba de forma reiterada en los procesos 44.466, 44.570 como contacto de Nilton Córdoba, lo que dio base probatoria a la orden, y cuando se estableció que el usuario real del número no era el investigado en ese radicado, se dispuso la cancelación en el radicado 51.699 y el traslado como hallazgo imprevisto al expediente pertinente sin afectación al derecho a la intimidad. Así las cosas, no advierto hierro que permita predicar ilicitud o ilegalidad como aptitud para excluir esos productos, pues existió una decisión escrita como competencia funcional, una finalidad probatoria legítima y bajo el principio de la proporcionalidad y necesidad. Además, la objeción fundada en que Nilton Córdoba aportó otro número en versión libre no desvirtúa la razonabilidad de la interceptación de esas líneas de terceros relacionadas con él, ya que la investigación exigía verificar los vínculos de contacto relevantes y no solo el número de contacto declarado por el indiciado en su versión libre, pues es hasta infantil pensar que da un número en la sala de instrucción y sigue delinquiendo a través de él. De otra parte, la posterior mutación de competencia hacia el esquema de la Ley 906 de 2004 no invalida la actuación bajo la Ley 600 de 2000, porque rige el principio de la conservación de la validez y la eficacia de las actuaciones con respaldo constitucional y desarrollo jurisprudencial, el cual asegura legalidad, juez natural, acceso a la justicia, seguridad jurídica
y economía procesal. Invalidar de plano decisiones adoptadas por autoridad competente y con sujeción a la ley vigente del momento de la orden quebranta así esos postulados. En este sentido, el artículo 15 de la Constitución Nacional mantiene la inviolabilidad de comunicaciones, desde luego, pero habilita su intervención con orden judicial y con las formalidades que establece la ley. En este caso, la orden cumplió los requisitos de la ley 600, unos motivos fundados, unos principios que, como la necesidad y la proporcionalidad, lo autorizaban. De modo que la tesis que exige parámetros, la tesis exige unos parámetros propios de la ley 906 para controlar esos actos dictados en el régimen anterior, desconoce pues el mismo artículo 29 sobre las formas propias del juicio. Desde esta óptica, considero personalmente, desde luego, y con el respeto de la decisión de mis compañeros de sala, que la interceptación que se hizo en el radicado 51699 debe conservar la validez y la eficacia, y el traslado como hallazgo imprevisto resultó procedente. Por lo tanto, la exclusión acordada por la mayoría carece de sustento y correspondía incorporar esas comunicaciones al debate para su valoración con arreglo a las reglas propias del juicio. El precedente judicial. En cuanto al precedente judicial, la Constitución y la ley adoptó una definición y lo concibe como la sentencia o el conjunto de sentencias previas, pertinentes y semejantes en los problemas jurídicos que el juez debe tener en cuenta al fallar. La doctrina lo vincula como el estar decidesis, y esto es la aplicación de criterios ya fijados en decisiones anteriores a casos posteriores con circunstancias similares. De acuerdo con lo anterior, distingo dos planos: el precedente horizontal y el precedente vertical. En este punto, resalto que la relación directa entre el respeto al precedente y la igualdad, así como la necesidad de la coherencia del sistema, para que los ciudadanos puedan identificar lo prohibido, lo permitido y lo ordenado, y confíen en las decisiones previsibles y consistentes, dados que el lenguaje jurídico no tiene un único sentido y puede generar ambigüedad. Las instancias de unificación disciplinan la práctica forense y aseguran la igualdad de trato. En esa medida, considero que la sala mayoritaria pasó por alto las decisiones con autoridad de cierre en este asunto, tales como el auto del 29 de enero de 2025, que resolvió la apelación sobre pruebas, o sea, el mismo auto de pruebas, en donde ya se constató que la defensa insistía en la supuesta ilegalidad de los medios aquí discutidos, pese a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia dentro de este mismo caso. En especial, pues estamos hablando de la Sala Especial de Instrucción, quien negó la nulidad de exclusión en el auto del 18 de febrero de 2019, confirmó tal negativa en el auto del 31 de julio de 2019 y en el auto AE 100-156-2020 del 3 de agosto de 2020, al decidir la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez, afirmó la legalidad de esas interceptaciones. Y lo hizo porque las circunstancias fácticas permanecían inalterables. Luego, no resultaba admisible desconocer esas decisiones del órgano de cierre, porque se debió respetar tal postura del superior jerárquico y funcional,
Con mayor razón por tratarse del mismo caso, tramitado cuando esa autoridad tenía la competencia legal, y no advierto variación fáctica o jurídica que habilitara a revisar el trabajo investigativo ya controlado por la Corte, ni existen razones suficientes y articuladas que autorizaran un apartamiento de ese precedente. El principio de seguridad jurídica se ubica como una garantía de certeza con rango superior y proyección transversal. La certeza acompaña derechos y principios, no opera aislada ni autoriza a desconocer jerarquías normativas, pues cumple una doble función en competencias, estabiliza la asignación entre la administración, el legislador y los jueces para que la ciudadanía no sufra cambios inesperados y fije previsibilidad sobre el momento de la decisión, apoyada en términos perentorios que el constituyente y el legislador establecieron para adoptar actos, interponer acciones y proferir fallos. De ahí surge la regla según la cual las relaciones jurídicas se rigen por las normas vigentes al configurarse tal supuesto, con excepción penal, con la excepción penal por favorabilidad y se consolida en el marco aplicable que evita sorpresas por mutaciones posteriores. En el terreno judicial, la seguridad jurídica se refleja en decisiones previsibles y consistentes. La comunidad necesita certeza sobre el contenido material de los derechos y de las obligaciones y sobre la forma en que los jueces interpretan el ordenamiento de modo estable y uniforme, porque si esa guía el ejercicio de las libertades se somete al azar de las interpretaciones contradictorias. En su dimensión subjetiva, la seguridad jurídica se relaciona con la buena fe y con la confianza legítima. Prohíbe conductas estatales que niegan actos propios, exige continuidad y unidad de la jurisdicción y protege las expectativas razonables sobre la interpretación judicial. A partir de esta breve exposición, reconozco el efecto vinculante de la interpretación del órgano de cierre dentro de una estructura jurisdiccional funcionalmente jerárquica. La Corte Suprema de Justicia encabeza la justicia ordinaria y fija el sentido del ordenamiento en su jurisdicción, por lo que las decisiones adoptadas cuando detentaba competencia en este mismo asunto obligaban a este tribunal, salvo una motivación suficiente y articulada que demostrara la necesidad de apartarse de esa decisión, lo que no advierto en este fallo mayoritario. La defensa ya había planteado ilegalidad y exclusión de medios de prueba. La Sala Especial de Instrucción negó esa nulidad y esa exclusión en el 2019, confirmó esa negativa en el 2010, en ese mismo año y en el 2020 lo reiteró. Con base en, en estas reflexiones, en mi sentir, desconocer aquella línea vulnera la seguridad jurídica y el precedente judicial, porque erosiona la expectativa de las partes y de la comunidad sobre las decisiones consistentes en un mismo caso. De manera que reafirmar la seguridad jurídica demanda acatar el precedente y conservar la eficacia de lo actuado. La exclusión decretada carece de soporte en este marco y no encuentro razón válida para prescindir de esos elementos de convicción. Correspondería entonces incorporar esas comunicaciones al debate y someterlas a su valor suasorio.
Pero si en gracia de discusión se aceptaran las consideraciones que tuvo la sala mayoritaria y se aceptara que la cuanto los investigadores consignaron información aparente para fuente real de comunicación, en dichas líneas nos lleva a darle un valor probatorio a la evidencia documental. El informe que no tiene dado lo que no se probó. Pero además, si se aceptara que la decisión de si se aceptara la decisión de exclusión de la sala mayoritaria, finalmente vemos que no desarrolló ninguna de las excepciones a la cláusula de exclusión que enunció, conforme al artículo 455 de la Ley 906 de 2004. ¿Cuáles son? La excepción de la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable. A pesar de que las tres se configuraba, de las tres se configuraba el descubrimiento inevitable, excepción que fue considerada en principio como una variante de la fuente independiente, según la cual existe un origen autónomo, alterno, que da por probado un hecho. El descubrimiento inevitable señala que cuando por otros medios legales se habría llegado a establecer el hecho, la evidencia ilícitamente obtenida se deberá admitir y valorarse, pues inevitablemente en el curso de la investigación, mediante otros medios, se conocería la misma información de relevancia. Esta excepción, que proviene de la formulación norteamericana, según la cual no cabe la exclusión de la prueba si la misma hubiese sido descubierta inevitablemente por una actuación policial respetuosa de los derechos fundamentales, independiente de la inicial ilicitud cometida. Y es desapercibido que en el curso de este asunto se ordenó por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la interceptación del abonado telefónico del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, en similar periodo de tiempo del abonado que se pretende excluir, donde el principal interlocutor de ese abonado es Álvaro Uribe Vélez. Luego entonces, los IDs que se excluyen en este último, que ingresaron al informativo mediante este medio legal que lo es la interceptación del abonado celular del abogado Cadena. No excluido, por fortuna de la justicia, situación que daría lugar a la aplicación de la excepción a la regla de exclusión denominada descubrimiento inevitable, que también se la conoce con el nombre de extensión conceptual de la regla de la fuente independiente. En ese orden, como lo he sostenido en estas breves consideraciones, para la suscrita no tiene fundamento alguno excluir las interceptaciones que la Sala Especial de Instrucción de la Corte ordenó el 7 de marzo de 2018 respecto del abonado telefónico 317-350 y los números pues que no están visibles. Del delito de soborno en actuación penal y del fraude procesal. En este segundo aparte, procedo a exponer las razones que me llevan a disentir del criterio de mis compañeros de sala cuando consideraron que son atípicos los cargos enrostrados a Álvaro Uribe Vélez de soborno en actuación penal y fraude procesal. En principio, plantearé la manera como percibo el estado actual de la categoría de la atipicidad
para exponer acto seguido los aspectos que me permiten concluir que los hechos objeto de juzgamiento se enmarcan en los campos del derecho penal. El desarrollo de la tipicidad. Esta categoría atrae mi atención en este asunto. Obviamente hace parte de la teoría del delito y se entiende como la descripción de una situación determinada en la cual se da la relación social y marca su ámbito. No solo la descripción de una acción o de una omisión, tampoco es un problema de mera causalidad o de finalidad, sino de la atribución de un determinado proceso de comunicación dentro de un ámbito situacional dotado de sentido y significado, cuyo límite lo establece la protección del bien jurídico, que fija el desvalor propio a la tipicidad, un desvalor de acto y un desvalor dentro del ámbito situacional o de resultado. Para constatar que estamos entonces ante la presencia de un delito, se debe establecer la tipicidad y antijuridicidad, es decir, la conducta típicamente antijurídica. En esta teoría o en este campo, la discusión se centra en dos aspectos, uno anterior y uno actual, en cuanto al contenido de la tipicidad y de sus interrelaciones. En el campo, en términos de la dogmática, la tipicidad define la adecuación del hecho a la norma con referencia al bien jurídico y no se reduce simplemente al tema de la causalidad o finalidad, sino que se atribuye al sentido de la conducta dentro del contexto que fija un desvalor de acto y un desvalor de resultado. Esa perspectiva histórica de esta categoría, pues surge desde 1800 eh, con el principio de nullum crimen sine lege, nullum pena sine lege, que se continúa en el desarrollo con Belin, con Mesger, hasta llegar a Belzel, y hoy por hoy la dogmática jurídico-penal, pues se enmarca en otro tipo de discusiones que desde luego han abandonado un poco o han superado esos modelos de la causalidad para llegar a la imputación jurídica de los resultados. La tipicidad en el delito de soborno en la actuación penal. En este punto disiento del criterio mayoritario que declaró atípico el delito de soborno en actuación penal enrostrado al procesado, no corresponde, no considero o me aparto pues de la consideración de la sala mayoritaria cuando inicia el estudio de este tipo penal bajo el rótulo de última ratio, porque la política criminal del legislador y no del juicio supera pues este principio con la criminalización del delito de soborno en actuación penal a partir de la ley 890 de 2004, modificado por la ley 1474 de 2011. Y es que no obedece, el legislador no tuvo en cuenta este principio de razón última, sino que obedeció a fortalecer la respuesta penal del Estado frente a prácticas que comprometen la recta y cumplida administración de justicia. Aquí el bien jurídico que se protege es la función jurisdiccional y la pureza del medio testimonial. El acento se sitúa entonces en la relación entre el debido proceso y la libertad del testigo para declarar sin presiones. Este tipo describe una conducta de mera acción, que es ofrecer, prometer o entregar dinero u otra utilidad a quien fue testigo, con la finalidad de que no concurra o de que falte a la verdad o de que la calle parcial o totalmente.
De manera que la sala mayoritaria supeditó este tema de la tipicidad de esta conducta en aquello que denominó la verdad corroborada. Y la verdad corroborada previa del testigo, situación que no comparto, pues desnaturaliza, la posición desnaturaliza el tipo penal. Sobre todo porque el criterio de verdad es un criterio filosófico en primer lugar, que en lo que nos interesa en el juicio penal, pues se puede hablar de la verdad procesal, que se construye en el debate procesal, como se explica a través de las diferentes doctrinas. La verdad en el proceso penal no es absoluta u ontológica, sino es procesal. El deber de veracidad consiste en que el testigo narre lo que percibió desde su experiencia, sin alterar, ocultar o deformar su relato. Exigir una certificación previa de veracidad para que tal ofrecimiento resulte típico, equivale a vaciar ese contenido de la protección de un testimonio. En el caso concreto, la acusación atribuye la determinación del procesado para que su abogado contactara a Juan Guillermo Monsalve, para que le ofreciera asesoría jurídica y medidas de seguridad para él y de su familia a cambio de la retractación. Esa finalidad incide directamente en el deber de veracidad del testigo y colma el elemento subjetivo simple del artículo 444A, obtener provecho para sí o para un tercero, sin que el ordenamiento penal exija acreditar la modificación efectiva del dicho. Tampoco me resulta convincente descartar la base fáctica del relato previo de Monsalve. En juicio ingresaron elementos documentales que ubican sus manifestaciones dentro de actuaciones penales y con amplitud decisoria. Verbigracia, el auto inhibitorio del 16 de febrero de 2018, radicado 38451. En la declaración jurada del 15 de marzo de 2015, en el mismo radicado, lo que impide sostener que la Fiscalía se apoyó en una referencia huérfana de pertinencia procesal. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, el soborno en actuación penal es un delito de mera conducta y se consuma con el ofrecimiento. Reconoce una amplia noción del testigo. Merece mayor reproche cuando proviene de un operador judicial. Se distinguen entonces figuras afines como el bien jurídico nuclear y exige solo el ánimo de provecho como ingrediente subjetivo simple. Y bajo este marco, la finalidad de inducir la retractación de un testigo satisface el ámbito de la tipicidad, aun cuando el destinatario no ceda o existan imprecisiones no esenciales en su testimonio. En suma, la norma protege la pureza probatoria como presupuesto de la verdad en el juicio, la tentativa de influenciar la ya lesión el bien jurídico. Por ello, la exigencia de una verdad corroborada previa para configurar este tipo carece de sustento legal y jurisprudencial. El carácter de mera conducta. El artículo 444 que describe este tipo penal señala que es de mera conducta la promesa, el ofrecimiento o la entrega de una utilidad a un testigo y que consuman el tipo sin exigir aceptación ni alteración efectiva del dicho. Se trata de un tipo instantáneo, con un verbo rector plural y un sujeto indeterminado
y la antijuridicidad se concreta con el solo acto corruptor. En esa línea, la Corte ha reiterado que basta la entrega o la promesa y no se requiere una citación judicial previa para predicar tal condición. La amplitud de la condición de testigo. La condición de testigo no se agota en el observador presencial ni en quien ya fue citado. También cobija a quien aporta conocimiento relevante, incluso indirecto, sobre el hecho delictivo y aún en fases de actuación como lo señala la Corte en diferentes radicados. Así las cosas, pues, el ofrecimiento previo a cualquier convocatoria judicial estructura el tipo penal porque desde entonces se vulnera la verdad procesal. Finalmente subrayo que este es un tipo cerrado. Solo la promesa o el ofrecimiento o la entrega de la utilidad integran el verbo rector. En consecuencia, ruegos o súplicas, pues, no tienen ninguna relevancia penal. De igual manera, integra este tipo penal el ingrediente subjetivo simple, la versión hilada y concisa. En lo que nos interesa, este elemento subjetivo del tipo penal consiste en la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero. Bajo ese entendimiento, la línea jurisprudencial consolidó 4 ejes que orientan la aplicación del tipo: su carácter de mera conducta, la amplitud de la condición de testigo, la consumación del ofrecimiento y el mayor reproche cuando interviene un operador judicial, así como el interés propio o de un tercero. En esa dirección, la verdad relevante es procesal y se construye en juicio. El deber del testigo es de veracidad, decir lo que considera verdadero, de modo que trasladar al tipo la exigencia de otro tipo de verdad como la corroborada, previa, desconoce el contenido de la misma norma. Ahora, la prueba documental que se incorporó en el juicio, en particular la carta de Juan Guillermo Monsalve en retractación y la postdata que afirma actuar bajo presión del abogado Cadena y de Enrique Pardo Hach, revelan el fin perseguido: que el testigo no declare, que declare falsamente o que calle parcial o totalmente la verdad. Así las cosas, considero que el ingrediente subjetivo, el beneficio propio de un tercero, se configura y que basta el acto corruptor orientado a torcer la versión sin necesidad de acreditar otro tipo de verdad previa, en suma, supeditar la tipicidad a ese requisito ajeno al diseño legal. Frente al fraude procesal. En lo que concierne al fraude procesal, consagrado en el artículo 453 del Código Penal y del entendimiento consolidado por la Sala de Casación Penal, se trata de un delito doloso, de sujeto activo indeterminado de mera conducta y no de resultado. Su consumación se proyecta mientras el medio empleado conserve la idoneidad para inducir en error a la autoridad sin exigir que la decisión contraria a la ley llegue a expedirse. El injusto se concreta en inducir en error a un servidor público por medio fraudulento con la finalidad de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico. Así, en ese orden, la idoneidad del medio constituye el eje del juicio de tipicidad. Y si el artificio carece de fuerza para inducir en la decisión, no hay adecuación típica. La propia jurisprudencia, pues, ha matizado que cualquier medio fraudulento cuenta siempre que posea la aptitud para sustraer al funcionario de una verdad específica e infundirle una convicción distante de la realidad.
bajo esta reflexión, me referiré a la condena por los eventos de soborno en actuación penal y de fraude procesal. La suscrita considera que, conforme a los artículos 372 y 381 del Código de Procedimiento Penal, la condena exige prueba controvertida en juicio que conduzca al conocimiento más allá de dudas sobre el hecho y la responsabilidad. En cuanto a la valoración de esa prueba, se sujeta a la sana crítica, al examen individual y de conjunto, y en consideración de la naturaleza del objeto, de las condiciones de percepción y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en contraste con las reglas de la sana crítica científica, de la lógica y de la experiencia. Bajo esas reglas de la experiencia, consideramos que acudir a aspectos para determinar la conducta humana, pues es una retrospección en los parámetros para valorar la conducta humana. El soborno en actuación penal frente al evento de Juan Guillermo Monsalve. En lo que respecta a este evento, este tipo penal protege la independencia del testigo frente a cualquier intento de condicionamientos. La estrategia desplegada por emisarios vinculados a Álvaro Uribe Vélez pretendía que Juan Guillermo Monsalve modificara la versión que había dado con anterioridad, que la atribuyera a presuntas presiones del senador Iván Cepeda y que se apartara de los señalamientos que comprometían al acusado en la creación del bloque Metro con las masacres de San Roque y Providencia y la financiación de estructuras paramilitares. Esa finalidad se materializó a través de los ofrecimientos concretos, como el ingreso a la JEP, adelantar una acción de revisión, asesoría jurídica gratuita y protección para su familia. De las reuniones registradas en videos, de los escritos prediseñados de retractación y de las presiones que ejerció el abogado Diego Cadena, Enrique Pardo Hach y Carlos Eduardo López Callejas, se puede observar tal ofrecimiento. El testimonio de Deyanira Gómez Sarmiento es claro en corroborar cada una de esas maniobras que detallaron cómo se intentó inducir la retractación y aportó unas grabaciones entregadas a la Corte Suprema de Justicia. Héctor Romero, por su parte, facilitó la obtención del material probatorio ingresando el dispositivo de grabación a la cárcel, al centro penitenciario, mientras que el senador Iván Cepeda Castro explicó que las entrevistas se desarrollaron en el marco de sus funciones parlamentarias con publicidad institucional y sin ofrecimientos de ninguna clase. A ello se suma la persistencia y la coherencia del testimonio de Monsalve desde el año 2011, en donde se ha mantenido invariable. Está respaldado por las decisiones judiciales, entre ellas el auto inhibitorio del 16 de febrero de 2018 y por otros elementos de convicción. Frente a este acervo, las pruebas de descargo no lograron desvirtuar la tesis de la Fiscalía, no demostraron manipulación por parte del senador Cepeda, no ofrecieron una explicación alternativa a los ofrecimientos registrados, tampoco desvirtuaron
la autenticidad del material probatorio. En ese contexto, el episodio de la picota evidencia que el delito de soborno en actuación penal se consumó con el simple despliegue de actos orientados a alterar el contenido del testimonio, pues lo sancionable no es la falsedad o la verdad corroborada, sino cualquier intento de condicionar la declaración del testigo sobre hechos con relevancia jurídico-penal. De otra parte, en lo que respecta al episodio denominado Neiva, también me aparto de la postura de mis compañeros de sala y considero que se configuró el tipo penal en comento. El material probatorio demostró la existencia de un plan estructurado que tuvo como propósito lograr la retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda frente a las declaraciones en las que vinculó a Álvaro Uribe Vélez con la creación de las estructuras paramilitares. A diferencia de lo sostenido por la sala mayoritaria, lo acreditado en el proceso confirma que no se trató de un acercamiento espontáneo, sino de una estrategia concertada en la que intervinieron actores cercanos al acusado y en la que se ofrecieron beneficios concretos a cambio de modificar su testimonio. El relato de Juan Guillermo Monsalve fue coherente, detallado y persuasivo. Identificó a las personas involucradas, describió la secuencia de presiones e indicó con precisión los ofrecimientos realizados para alterar su versión. De acuerdo con su declaración, Carlos Eduardo López Callejas, conocido como Caliche, por instrucción de militantes del Partido Centro Democrático y del entonces representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga, le transmitió el mensaje de que debía grabar un video o suscribir una carta de retractación. Monsalve se negó. Entregó a Iván Cepeda los audios y las conversaciones que daban cuenta del intento de soborno y puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la existencia de esa maniobra. El dicho del testigo fue corroborado por Cepeda, quien remitió el material recibido a su apoderado para que lo presentara ante el magistrado instructor. Las grabaciones incorporadas al proceso evidencian que el propósito no era promover el esclarecimiento de la verdad, sino inducir un cambio en el testimonio mediante promesas como el ingreso a la Justicia Especial para la Paz, la JEP, la defensa técnica especializada y mejoras en las condiciones de reclusión. Este patrón demuestra que la expresión decir la verdad funcionó como un mecanismo de presión orientado a beneficiar al acusado. La palabra verdad se predica de las proposiciones en el discurrir lógico de los portadores de la verdad. Son las proposiciones, las oraciones con sentido del lenguaje natural, de manera que este criterio de verdad, como lo hemos señalado, es un criterio bastante abstracto para acogerse para que se tome una versión apenas de este concepto de verdad para girar, para dar un giro total al concepto de la tipicidad de este delito. Aunque el testimonio de López Callejas presentó contradicciones y vacíos, confirmó aspectos esenciales de la acusación, pues reconoció que gestionó la retractación, que ofreció beneficios y que transmitió instrucciones provenientes del entorno del acusado. A su vez, las interceptaciones telefónicas y los registros de comunicación demostraron que el plan fue conocido e impulsado por Álvaro Uribe Vélez, a quien se identificaba como el viejo, como el papá,
y que el congresista Prada actuó como delegado para su ejecución. Por otra parte, las pruebas de descargo no lograron desvirtuar la tesis de la Fiscalía. Los chats obtenidos del teléfono de Prada carecen de trazabilidad e inalterabilidad completas y lejos de acreditar ausencia de coordinación, evidencian la continuidad del contacto y la gestión orientada a obtener la retractación. La supuesta pasividad del congresista se desvirtúa con expresiones que demuestran interacción y concertación directa. Asimismo, los peritajes técnicos no acreditaron autenticidad plena del contenido digital ni tampoco refutaron la existencia de ese plan ilícito. En este contexto, el conjunto probatorio, testimonios, interceptaciones, documentos y comunicaciones confirmaron la existencia de una estrategia concertada para condicionar el deber de veracidad del testigo y para alterar el curso del proceso judicial. La actuación no se limitó a sugerir a que dijera la verdad, como se predicaba, sino que se buscó una retractación específica mediante ofrecimientos con capacidad real de influir en su voluntad. Por lo tanto, para la suscrita, y lo reitero, mi discrepancia con la postura mayoritaria, porque sostienen que el acusado incurrió, y sostengo, perdón, que el acusado sí incurrió en el delito de soborno en actuación penal en calidad de determinador, frente al evento de Juan Guillermo Monsalve. En el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez, en lo que respecta a este episodio, también me aparto de la postura mayoritaria, pues considero que se configuró el delito de soborno en la actuación penal. Así se desprende del acervo probatorio incorporado en el juicio, en donde se demostró que Diego Javier Cadena Ramírez, en nombre y representación de Álvaro Uribe Vélez, sostuvo reuniones con el ex paramilitar Vélez en la cárcel de Palmira y le ofreció beneficios concretos con el fin de que modificara su versión. La prueba evidenció que el abogado acordó con Vélez la entrega de 200 millones de pesos y asistencia jurídica, con el proceso de que mintiera ante la Corte Suprema de Justicia sobre las reuniones que sostuvo, sobre una reunión que sostuvo en La Picota con el senador Iván Cepeda Castro, y que desmintiera las afirmaciones de su excomandante Pablo Hernán Sierra García contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Esta actividad se desarrolló con apoyo en otros exintegrantes de las estructuras paramilitares, entre ellos Darley Guzmán Pérez, alias Jopra, John Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, Fauner José Faraona Rodríguez, alias Racumín, y Eurídice Cortés Velázquez, alias Diana. El 18 de julio de 2017, Vélez firmó un manuscrito elaborado por el abogado Cadena Ramírez, en papelería con su logo, con el logo del abogado, en el que denunció un supuesto complot promovido por Sierra García contra los intereses de los hermanos Uribe Vélez, así como un encuentro con Cepeda en el que éste le habría ofrecido prebendas a cambio de declarar en su contra. Dicho documento fue presentado ante la Fiscalía Décima Delegada y en la investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia, y en la cual el acusado figuraba como denunciante y víctima. Posteriormente, con la intervención del abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, Vélez redactó de su puño y letra un nuevo documento en el mismo sentido, el cual fue entregado a la Sala Especial de Instrucción.
Además, tras el auto inhibitorio proferido en favor de Cepeda y la computa contra Álvaro Uribe Vélez, Cadena volvió a contactar a Vélez para que elaborara a Carlos Enrique Vélez, para que elaborara otro escrito orientado a influir en la valoración de su testimonio y evitar consecuencias adversas para el acusado Uribe Vélez. Las pruebas también acreditaron que Cadena contactó a otros exparamilitares para que a cambio de dinero, favores jurídicos u otras dádivas, redactaran escritos, grabaran videos en defensa de los hermanos Uribe. Dichos documentos fueron presentados en distintos procesos judiciales con el fin de sustentar que las indicaciones en su contra obedecían a ofrecimientos del senador Iván Cepeda Castro. En suma, el conjunto probatorio reveló ofrecimientos concretos, pagos de dinero, gestiones jurídicas y producción de documentos orientados a alterar la verdad procesal y a condicionar el testimonio de Carlos Enrique Vélez. Tales actuaciones se encajan plenamente en la descripción típica del artículo 444A del Código Penal, que buscaban inducir un relato falso sobre hechos relevantes para la investigación penal. Por ello, la suscrita magistrada concluye que el delito de soborno en actuación penal se configuró también en este episodio en contravía de lo sostenido por la sala mayoritaria. El evento de Eurídice Cortés Velasco. De igual manera, en lo que respecta a este episodio, me aparto de la postura de mis compañeros y considero que el material probatorio incorporado, controvertido y aducido en el juicio oral y público, acreditó la configuración de este punible, de soborno en actuación penal. Las pruebas demostraron que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, actuando en nombre y en representación del procesado Álvaro Uribe Vélez, buscó a Cortés, conocida como alias Diana, en el establecimiento penitenciario de Jamundí, con el fin de obtener declaraciones que favorecían los intereses del acusado. En efecto, el conjunto probatorio permitió establecer que Cadena le solicitó a la interna la elaboración de varios escritos en los que debía manifestar que nunca recibió ofrecimientos de Iván Cepeda para declarar contra los hermanos Uribe, y además que ejerció presiones sobre otros ex integrantes de las estructuras paramilitares con ese mismo propósito. A cambio, le prometió gestionar beneficios jurídicos y mejorar sus condiciones de reclusión. Del mismo modo, la propia Corte reconoció que redactó al menos 3 documentos en ese contenido, el primero a mano en el 2018 y posteriormente amplió la versión inicial. Fueron entregados a la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Perdón, estos son de Vélez, de Carlos Enrique Vélez. Se evidenció también que la actuación de Cortés Velasco hizo parte de un plan más amplio de acercamientos promovidos por Cadena a diferentes exparamilitares recluidos en establecimientos penitenciarios, a quienes se solicitó la elaboración de escritos y videos con contenido exculpatorio. Dicho material fue posteriormente incorporado a los procesos judiciales con la finalidad de desacreditar las pruebas que comprometían al acusado.
En conclusión, se demostró que Eurídice Cortés Velasco fue contactada dentro de una estrategia diseñada para producir versiones favorables a Álvaro Uribe Vélez mediante ofrecimientos concretos y la elaboración de un video que finalmente entregó a la Corte Suprema de Justicia. Este episodio, en coherencia con los anteriores, evidenció un esquema articulado para alterar el curso del proceso y para socavar la eficacia de la actividad probatoria desarrollada por la autoridad judicial. El evento de Eurídice Cortés se hizo bajo la promesa o el pago de 700,000 pesos tras elaborar un video donde descalificaba el dicho de Pablo Hernán Sierra García. De la condena por los eventos de fraude procesal. El delito de fraude procesal está consagrado en el artículo 453 del Código Penal, referiré esta conducta punible frente a los eventos de Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra, y frente a los internos de la cárcel de Cómbita. El primero, frente a Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo Sierra. En lo que concierne al episodio relacionado con Juan Carlos Sierra, conocido como El Tuzo Sierra, considero que la prueba incorporada, controvertida y deducida en juicio permitió constatar la existencia de maniobras orientadas a modificar el contenido de sus declaraciones y a construir un relato útil en pro de la defensa de Álvaro Uribe Vélez dentro de un proceso penal. El acervo probatorio evidenció que en el año 2009, Diego Javier Cadena estableció contacto con Sierra en el centro penitenciario de Estados Unidos, donde cumplía una condena por narcotráfico. El objetivo de esa gestión era lograr que elaborara declaraciones en las que negara haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda Castro a cambio de declarar. El objetivo era lograr que se elaboraran declaraciones, no que negaran, sino que Iván Cepeda Castro le ofreció por declarar en contra de los hermanos Uribe Vélez. La prueba permitió establecer que los escritos elaborados por el Tuzo Sierra se dirigieran a reforzar la tesis según la cual las indicaciones en contra del acusado hacían parte de un montaje promovido por Iván Cepeda. Dichos documentos fueron incorporados en distintos escenarios judiciales y especialmente a la Corte Suprema de Justicia con el fin de contrarrestar el acervo probatorio y las versiones y obtener una versión exculpatoria. En suma, la valoración conjunta de la prueba permitió concluir que en el episodio, permite concluir que en el episodio del Tuzo Sierra se marca un patrón de actuaciones orientadas a manipular la prueba testimonial y a construir relatos dirigidos a favorecer la posición procesal de Álvaro Uribe Vélez. Las declaraciones obtenidas carecieron de independencia, obedecieron a directrices externas y se encaminaron a alterar la verdad procesal. Por estas razones, la suscrita se aparta también de la postura mayoritaria y concluye que la conducta examinada se ajusta al tipo penal de fraude procesal. El fraude procesal frente a los privados de la libertad de la cárcel de Cómbita. En lo que concierne a este episodio relacionado con las actividades desplegadas en el establecimiento penitenciario de Cómbita,
Me aparto de la postura de mis compañeros y concluyo, o al menos esa es mi posición, que existe una prueba que fue incorporada en el juicio oral, que fue controvertida y aducida en el juicio y que permite acreditar la configuración de esta conducta punible de fraude procesal. El conjunto de medios probatorios y de convicción demostraron que se puso en marcha un plan destinado a inducir en error a la Administración de Justicia mediante la presentación de información falsa de documentos elaborados con el propósito de obtener decisiones judiciales en favor de Álvaro Uribe Vélez. A partir de la prueba testimonial y documental, se estableció que a partir del año 2017, Diego Javier Cadena Ramírez ingresó de manera reiterada al centro penitenciario de Cómbita para contactar a diferentes personas privadas de la libertad con vínculos en estructuras paramilitares. Su propósito era persuadirlos para que elaboraran escritos en los que manifestaran haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda Castro y que se desmintieran las versiones que comprometían al acusado. Durante estas gestiones, Cadena Ramírez facilitó la redacción de múltiples documentos que fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia como pruebas en los procesos que cursaban en contra del exmandatario. Dichos escritos se diseñaron con el objetivo de que la autoridad judicial adoptara decisiones procesales basadas en hechos falsos y en versiones creadas para debilitar el soporte de la investigación. En consecuencia, frente a este episodio, considero que la descripción se adecúa al delito de fraude procesal. Finalmente, la determinación, el título de imputación de determinador de Álvaro Uribe Vélez. En este aparte, explicaré cómo la prueba incorporada y controvertida en el juicio oral me permiten afirmar más allá de duda que el procesado actuó como determinador en los delitos de soborno en actuación penal y de fraude procesal, tal como lo dejó claro la juez de la instancia en la decisión pues, que hoy se revisa. La conclusión se asienta en un marco dogmático sobre autoría y participación y clarificamos que el lugar de la determinación dentro del proceso del intercrímenes parte de la imputación, que es parte de la imputación, conforme a la función que cumplió en este proceso. Este título de imputación está consagrado, se consagra en nuestros regímenes procesales penales a partir de la Ley 95 del 36, se ubicó como autoría y participación en la parte general del Código, artículo 19. En el decreto 100 del 80 se mantuvo la estructura en el artículo 23. Y en la Ley 599 de 2000 se sistematizó el concurso de personas en el artículo 28, donde distingue autores y partícipes, y 29, donde define la autoría.
Obligatorio es obviamente referirnos al artículo 30 del Código Penal, que establece quiénes son los partícipes, determinadores y cómplices. Quien determina a otro, dice el artículo 30, a realizar una conducta antijurídica, incurre en la pena prevista para la infracción. La Sala de Casación Penal ha consolidado un entendimiento uniforme frente a este tema de la determinación y señala que la determinación no exige intervención material del instigador en el camino del crimen, en el intercrímenes. El determinador nace y se refuerza, nace y hace reforzar en otro la resolución de ejecutar un hecho punible concreto. Bien. Esta regulación de la parte general se encuentra a tono con las construcciones doctrinarias referidas a la autoría y la participación, que diferencian diversos intervinientes en el campo de la valoración de las conductas, a quienes se les aplica similar marco penal, desde luego a través de las circunstancias agravantes y atenuantes del caso. En ese orden, respecto a la participación, y a partir del artículo 30 del Código Penal, el título de imputación de determinador no exige la intervención material del determinador, sino, como lo señalamos, instiga a otro, pues, a actuar por él. Así, considero que las características de la determinación inician cuando la actuación sobre otra persona, determinado, se hace con la intención y el propósito de que se ejecute un injusto típico. Como el determinado es quien realiza la conducta, será este y no el determinador quien tenga el dominio del hecho. Bajo esta prerrogativa, concluyo como elementos que estructuran la determinación los siguientes. Primero, la actuación determinadora del inductor. Segundo, la consumación o tentativa del punible del hecho al que se induce. Tercero, el vínculo entre el hecho principal y la inducción. Y cuarto, la carencia de dominio del hecho en el determinador y el dolo en el inductor. Como esta figura ha sido bastante desarrollada, pues voy a saltar las reflexiones de jurisprudenciales frente al caso, que están contenidas desde luego en el escrito. Bajo esta premisa, acudimos ahora a las pruebas que se recolectaron en la audiencia del juicio oral, de donde desde ya anunciamos que surge diáfana la conducta determinadora del procesado Álvaro Uribe Vélez, conforme a los elementos que se enunciaron. El primero, que el determinador genere o refuerce en el determinado la resolución de cometer el delito. En este primer ingrediente corresponde
se corresponde con el punto de inicio, el punto de ignición. Es decir, a partir de este ingrediente se fundamenta de manera concluyente si el determinado, en este caso Diego Javier Cadena Ramírez, recibió el mandato en febrero de 2017, que afianzó la decisión que traía de encaminarse a cometer las conductas punibles enrostradas, pues exteriorizó la voluntad de conectarse con Álvaro Uribe Vélez porque poseía una información relevante para darle, señaló. Para demostrar este primer acerto, nos remitimos entonces a los siguientes elementos de convicción. Primero, el testimonio de Mario de Jesús Uribe Escobar, que fue claro en afirmar que le llevó a su primo Álvaro Uribe Vélez cuando se encontraba en su finca de Río Negro al abogado Diego Javier Cadena, puesto que a través de los abogados José Manuel Rodríguez Torres y Hugo Hernando Ramírez Rincón, supo que Cadena deseaba entrevistarse con su familiar. Diego Javier Cadena pretendía darle a conocer una información relevante. El testigo manifestó, abro comillas, naturalmente el doctor Cadena quería hablarle a Uribe de personas y negocios judiciales que él manejaba, porque esas personas y esos negocios de pronto habían asuntos que él conocía, que debía conocer el señor expresidente Uribe. Hablamos, ahí, mire Álvaro, este es el doctor Cadena, de quien le hablé telefónicamente. Él es el abogado, tiene unos asuntos y unos clientes de los cuales usted quería y debería escucharlo hablar. Él tiene como una información que le puede ser útil para sus procesos. Cierro comillas. Segundo, el testimonio de José Manuel Rodríguez Torres, quien aseguró que conocía al abogado Diego Cadena Ramírez como un profesional dedicado a los asuntos de extradición y que decidió realizar la conexión con Mario Uribe, porque aquel tenía datos de interés para el procesado Álvaro Uribe Vélez. Tercero, el testimonio de Hugo Hernando Ramírez Rincón. Por su parte, coincide en la razón del conocimiento del abogado Cadena, pero según su concepción, este poseía información relevante para el hermano del procesado. Y cuarto, el testimonio de Álvaro Uribe Vélez, donde ratificó que Diego Javier Cadena Ramírez acudió a su finca de Río Negro y le transmitió los rumores de que meses antes Andrés Felipe Arias le exteriorizó frente a que las acciones judiciales emprendidas en Colombia contra Santiago Uribe estarían relacionadas con las extradiciones autorizadas durante su presidencia. Señaló que ese fue el motivo por el que consideró que Diego Cadena era la persona idónea para realizar actividades de verificación que comprendían la investigación de esos hechos. Negó que conocer cómo se desarrollaba esa tarea, que nunca le mencionó que lo haría mediante dádivas, beneficios o solicitando que los testigos faltaran a la verdad. Negó de igual manera que se hablara de los testimonios de Pablo Hernán Sierra García, Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez Ramírez e Iván Cepeda Castro. Informó que la forma de pago sería mediante un lote de terreno. Con la prueba documental denominada anexo, sala de instrucción, cursa el documento que se llama Memorias de Iván Cepeda, donde se señala 4.1. Uribe llama a sus seguidores y a la ciudadanía a recoger testimonios en mi contra en 2012 y en el debate de 2014. Del análisis mesurado de este documento se puede observar cómo el procesado desde el año 2012 se dispuso a la tarea de buscar testimonios en contra de su contradictor político, Iván Cepeda Castro. Ahora, se evidencia la presencia de unos hechos probados, como son, primero,
que Álvaro Uribe Vélez presentó una denuncia penal en contra de Iván Cepeda Castro ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con radicado 38-451, que esa investigación le correspondió al magistrado José Luis Barceló Camacho. Segundo, que Álvaro Uribe Vélez se constituyó en parte civil en esa indagación, siendo representado por los abogados Jaime Granados Peña y Jaime Lombana. Tercero, se conoció que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez se dedicaba a los temas de extradición. Cuarto, que en diálogos con los colegas José Manuel Rodríguez Torres y Hugo Hernando Ramírez Rincón, Diego Cadena les dio a conocer su voluntad de entrevistarse con Álvaro Uribe Vélez porque sabía de temas de interés para él. Quinto, que esa manifestación de los profesionales del derecho se la transmitieron a Mario de Jesús Uribe Escobar, quien a su vez se la comunicó a su primo hermano, Álvaro Uribe Vélez. Organizó una entrevista con él y lo contrató como abogado investigador. Sexto, que Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra García, en entrevista rendida a Iván Cepeda Castro, pusieron de presente los nexos del procesado y su familia con los autodefensas del noreste antioqueño, particularmente el denominado Bloque Metro, que según su dicho se fundó en la hacienda Guacharacas de su propiedad, así como su presunta participación en varias masacres acaecidas y ejecutadas por este grupo delictivo. Respecto de la contratación o mandato que hizo Álvaro Uribe Vélez a Diego Cadena, se advierte una situación muy sui generis, pues contratar un abogado para que realice actividades investigativas bajo el régimen de la Ley 600 de 2000 no se aviene a la sana lógica y a las reglas de la experiencia, pues con la implementación del sistema penal acusatorio se conformaron grupos especiales de investigación privada que ofrecen su trabajo a los bufetes de abogados penalistas. Incluso algunos de los principales bufetes tienen en su interior grupos de investigadores privados para que desarrollen con cabal conciencia y ejercicios de sus deberes. Las reglas y las normas de investigación indican que los investigadores privados actúan a instancia de los abogados defensores, quienes emiten y controlan las diferentes órdenes de actividades investigativas en aplicación del principio de igualdad de armas frente a lo propio que hace la Fiscalía General de la Nación. Cursa otro hecho indicador, consistente en una llamada que Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, dama que realizó el enlace entre Ricardo Nicolás y Pardo Hach, para contactar en la penitenciaría La Picota a Juan Guillermo Monsalve Pineda, a fin de que se retractara de su dicho en entrevista rendida ante Iván Cepeda Castro. Y cuando ella logra el enlace, llama al abogado Jaime Lombana para informarle. Llama la atención que el abogado no solo no le responde, sino que la bloquea, de manera que se comunica directamente con el procesado, quien la pone en contacto con el abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Las reglas de la experiencia indican que si se hubiese tratado de una actividad investigativa que caminara dentro de los campos de la legalidad, esa no hubiese sido la conducta asumida por el profesional del derecho que representaba los intereses del acusado. Este testigo, la señora Jaramillo Ariza dijo lo siguiente, abro comillas, que compartió la información que le había entregado Ricardo Williamson con el propósito de hacerla llegar a un abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mismo que le contestó que él no era el abogado encargado de ese tipo de asuntos, subrayo, que quien debía encargarse era Jaime Granados,
y además le pidió que no le volviera a hablar del tema, expresándole también que no mantenía una buena relación con Granados. Tras ese intercambio, Lombana la bloqueó, ya que los mensajes que envió posteriormente no llegaron. Pero hizo hincapié en que lo que le transmitió fue exactamente la misma información que había recibido de parte de Ricardo Williams. Ante la escasa receptividad por parte de Jaime Lombana para recibir dicha información, tomó la decisión de escalar el asunto con el fin de que llegara directamente al conocimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y que en ese contexto, que logró hablar con María Claudia Daza, conocida como Callita Daza, quien la puso en contacto vía telefónica con Álvaro Uribe. Ya conocía a Diego Cadena y que posteriormente se comunicó con él, aunque no fue de forma inmediata, que no recordaba con precisión el momento exacto en que habló con Cadena. Todos estos hechos, analizados en forma lógica, me permiten establecer que, este primer elemento se cumple a cabalidad. No hay duda que el procesado Álvaro Uribe Vélez es como determinador en este título de imputación de determinador. Tendría la voluntad y el conocimiento potencial de los aspectos esenciales de la consecución de los testimonios falsos que lo beneficiaran, cuya ejecución avaló y reforzó la idea y la resolución criminal en Diego Cadena Ramírez, determinado. Nótese cómo las siguientes interceptaciones refuerzan esa conclusión. Y aquí cito varias interceptaciones, no del abonado celular del procesado, sino del abonado celular de Diego Javier Cadena. Muy bien. Se sostuvo una reunión en la cárcel de Cómbita entre Diego Javier Cadena, Luz Ángela López y el coronel Ricaurte. Transcurrió un lapso considerable sin novedades y luego la doctora López lo contactó telefónicamente para averiguar si persistía el interés en la información ofrecida. Los testigos de Cómbita, consulta que él le respondió señalándole que debía comunicarse con el abogado Diego Cadena. Todas estas situaciones pues nos permiten entonces señalar que ese primer elemento de la determinación se configura a cabalidad. El segundo elemento, que el determinado debe cometer una conducta típica, consumada o en grado de tentativa. En este segundo elemento, el determinado debe ejecutar una conducta típica, consumada o en grado de tentativa. La valoración desarrollada en este salvamento y en este acápite permiten tener acreditada este elemento. Obra prueba de 3 episodios de soborno en actuación penal por los que se convocó a juicio en calidad de determinador Álvaro Uribe Vélez, lo relativo a Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco. Conviene resaltar que en estos eventos aparece la determinación en cadena.
Se acreditó la intervención del abogado Juan José Salazar, integrante de la firma del abogado Diego Cadena, con funciones de localización de testigos, dentro de una estructura escalonada de órdenes e instrucciones. Para el caso de Salazar, las actuaciones se configuran como parte de una labor ilícita al interior de los centros carcelarios y por intermedio de Eurídice Cortés Velasco. No ofrece duda entonces que Diego Javier Cadena desplegó un plan en el que Juan José Salazar tomó parte activa y aportó la ejecución del soborno en actuación penal bajo el lema de que solo pedían que dijeran la verdad. Ese plan produjo en Vélez y en Cortés una distorsión del contenido declarativo, la memoria selectiva con nitidez, por hechos de antigüedad aproximada de 7 años y a la vez de la vaguedad frente a episodios recientes, patrón que reduce la credibilidad y en sentido contrario revela la estrategia común orientada a ocultar. En tercer lugar, la existencia de un vínculo entre el hecho principal y la inducción. Respecto de este tópico, parto de la premisa de un antagonismo público entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, con debates intensos en el Senado como escenario natural de la confrontación democrática. Este pulso político pasó al ámbito penal cuando el primero denunció al segundo ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 38451, bajo la tesis de visitas carcelarias destinadas a manipular testigos en su contra y en contra de su familia. El proceso penal con límites normativos, epistemológicos y teleológicos propios surge con sujeción estricta a las reglas del trámite y de la prueba. Y pese a ello, aún en condición de parte civil y bajo la égida de la Ley 600 de 2000, Álvaro Uribe Vélez aceptó la intervención de Diego Javier Cadena Ramírez y fortaleció el encargo de ubicar exintegrantes de estructuras paramilitares para que les sirvieran como testigos a fin de desacreditar las imputaciones y a la vez afectar la posición de Iván Cepeda dentro del marco de esa denuncia. Ese plan fue delineado con soporte objetivo, la interceptación de comunicaciones entre Uribe y Cadena así lo demuestran, la cautela y la posibilidad del control de una actividad sobre la otra. En cuarto lugar, la carencia del dominio del hecho por parte del determinador. Bajo la teoría de la imputación objetiva y del dominio del hecho, es autor quien posee el poder real y el control final sobre la ejecución del tipo penal. Este criterio incluye la autoría mediata y comprende con mayor precisión la coautoría y delimita con nitidez las categorías de autor y de partícipe. En esta línea, la autoría se funda en la realización de la acción. Es autor no solamente quien dirige la voluntad del acontecimiento, sino quien, conforme al significado objetivo de su aporte, gobierna el curso del hecho. Se conoce entonces la acción, la voluntad y el criterio funcional. Concluyo que el procesado no tuvo dominio del hecho en estos eventos. El control operativo se asentó en Cadena y en Salazar tras la determinación en Cadena, valga la redundancia, posición que Álvaro Uribe Vélez, que explica que se explica la esfera pues de Álvaro Uribe Vélez en este caso. Resulta entonces claro que las conductas atribuidas al procesado son imputables a título de dolo, pues la prueba incorporada al juicio demuestra el conocimiento de los hechos,
la conciencia sobre su ilicitud y la voluntad dirigida a producir el resultado típico. Esa intención se evidencia en la determinación ejercida sobre Diego Cadena Ramírez y en las instrucciones impartidas a quienes actuaron bajo su orientación. Elementos que reflejan en cada uno de los episodios que hemos examinado. Para absolver al procesado Álvaro Uribe Vélez por atipicidad de los delitos de soborno en la actuación penal y de fraude procesal descritos en los artículos 444A y 453 del Estatuto Punitivo. Y, contrario sensu, la prueba que obra en el expediente acredita de manera clara que son conductas típicamente antijurídicas realizadas con responsabilidad y a título de determinador. Como en forma acertada lo consideró la juez de la instancia, por ello considero que esa sentencia debió confirmarse. Mil gracias por su atención.